Hola, bienvenidos y bienvenidas a Radio Unli, un espacio para compartir una síntesis semanal de lo que acontece en cada uno de los encuentros. Mi nombre es Nicolás Kalutich y aquí estamos con Ro Bernás. ¿Cómo estás, Ro? Hola, Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir, por estar ahí, por todo este fin de semana tan intenso que hemos tenido en Unli. Y bueno, y como decía Nico, le vamos a llamar Radio Unli. Saben que nosotros venimos de un proceso de radio desde Ushuaia, compartiendo con Lógica Convergente Ushuaia. Luego le llamamos La Grieta en la Identidad al trabajo que hacíamos juntos. Y bueno, luego pasó por Solo sé que no sé nada, fue el primer año de Unli. Después Algoritmo. Y bueno, y ahora vamos a simplemente nominarlo Radio Unli, porque todo lo que compartimos aquí es parte del proceso del aprendizaje libre que venimos trayendo desde hace 3 años en virtual.campus-mediolibre.com y que se lleva adelante a través de encuentros mensuales muy intensos. En esta oportunidad, el primer encuentro, tuvimos la situación del conciencia virus, como le llamo yo, porque esta pandemia tiene que ver con un virus que es conciencia para los que venimos trabajando con las 5 leyes biológicas desde hace unos años. Y también contarles que hay una teoría que dice que nuestra conciencia proviene de los virus. Vamos a ver qué nos dice este coronavirus en esta oportunidad, también porque he atendido varias consultas y sé que realmente hay preocupación en las personas, en los receptores comunes, más allá de la información que se está manejando en los medios de comunicación. Así que bueno, quisiera darles un saludo grande y la bienvenida a Radio Unli. Bueno, Ro, entonces, a ver, ¿qué te sugiere como primera información, como primera medida, qué te sugiere decirle a la gente con relación a este virus que ya se está transformando en una situación para muchos como de riesgo y para otros realmente como si no pasara absolutamente nada? Sí, es muy interesante, pues da esta dualidad y uno tiene que chequear a ver por dónde le está influenciando, si le está generando carga desde lo biológico, desde lo simbólico o desde el condicionamiento cultural. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba con una persona que me decía que no le venía dando mucha bolilla, que se venía como riendo de este tema con sus compañeras, con sus amigos, con su círculo íntimo, hasta que ayer, el día que habló el presidente, ahí ya le empezó como a generar un poco más de bajada a conciencia de que no era tan para tomarlo a la ligera como generalmente lo hacemos también los argentinos, los uruguayos, los latinoamericanos. Tenemos esta situación de que como vemos ya la vuelta de lo que está sucediendo en Europa, recordemos que ellos están adelantados también en horarios, porque arrancan el día mucho antes que nosotros. Entonces nosotros ya vamos viendo como el proceso de ellos y muchas veces lo desestimamos, lo tomamos como a la ligera. Y después tenemos otros tipos de personas que sí ya sobredimensionan la información, y esto es una muy buena oportunidad para chequearse, para ver dónde uno está, dónde uno no está. Entonces me parece muy interesante este proceso de esta persona que hablaba ayer. De paso te mando un saludo porque sé que estás escuchando el programa, y porque ella chequeaba internamente esta situación. Lo social no le daba mucha bolilla y después lo individual empezó a descubrir miedos que estaban ahí ocultos. Sí, fundamentalmente por todo esto que se viene produciendo y por el hecho de que se cobra vidas la pandemia, como ya fue denominado, ¿no? Porque ya trascendió una frontera y ya pasa a ser
de varios países. Ahora hay mucho acá para analizar. Entonces, de toda la información que anda dando vuelta, yo estaba observando que lo que yo pude procesar de este tema es simple. Y quizás tan simple que parezca simplista, pero es para mí muy sencillo. Se trata de un virus que en realidad es de origen animal, que se produce, se contagia a través de zoonosis. El virus tiene la posibilidad de transmitirse de persona a persona. Esto sería lo físico, ¿no? Que estamos hablando del corona, que el primer caso de corona existió en 1962, un corona ya había ahí, el alfa, después estuvo en China, ya habían tenido un caso en el 2002 que se cobró creo que 8.000 vidas también, ese es el alfa beta, y este es el primo del corona, nuevamente aparece en otra posibilidad, otra forma. Que China actuó responsablemente, hicieron la secuencia del virus, le pasó la secuencia del virus a la humanidad, al resto de las naciones, y cada uno fue llevando la posibilidad de hacerle el seguimiento, de hacer sus antídotos. Y bueno, lo que quiero decir es que una de las posibilidades de transmitir el virus es por lo físico, a través de las micropartículas de saliva. Después el otro agente de contagio es el miedo. Que este es el agente de contagio, creo que es el más interesante para desarrollar, por lo menos desde acá, desde UNLI. Y todo lo que existe a partir del miedo, porque no estamos hablando de que se está cobrando el 70% de los casos. Entonces, hay mucho acá para ver con relación al miedo. Exacto, como tú dices, primero hay un contagio que es físico, mediante la saliva, y luego hay un contagio que es simbólico y que tiene que ver con el relato del miedo que tienen algunos observadores de nuestro inconsciente, que nosotros ahí sí, cada uno en su fuero íntimo, tiene que aprender a detectar. ¿Por qué? Porque si no es por el coronavirus, va a ser por otro virus o por otra situación de emergencia global, social, familiar, que uno igual va a morir. Este fin de semana estuvimos hablando del RI para Lacan y del RI para LGC. El RI para Lacan, para los que no están en el ámbito psicoanalítico, es la amenaza de castración, que es algo que existe en todas las especies, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros convivimos desde hace millones de años con esta situación de posibilidad de exterminio, ¿sí? Todas las especies en esta evolución y en esta selección natural conviven con esa posibilidad de que no sea la seleccionada para la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, esto se fue guardando en nuestra memoria genética, se fue guardando como un gran miedo que en psicoanálisis se le llama RI, ¿sí? Pero miren qué interesante, porque paralelamente con la lógica global convergente, RI es el receptor individual. Entonces, este RI, este receptor individual que se observa a sí mismo, que puede observar sus miedos, hacerlos conscientes, detectar de dónde vienen. Ahora podemos inclusive hasta ser conscientes qué capa embrionaria nuestra está sufriendo, ¿sí? Porque si estamos hablando de un virus, estamos hablando del pasado de la vida sobre la Tierra. Y si estamos hablando del pasado, estamos hablando del endodermo. Es decir, que la capa embrionaria que está pensándose muerto o que está pensando en ese miedo es la capa más arcaica, es el endodermo. Entonces, miren qué maravilla hasta dónde hemos llegado los humanos de poder detectar no solamente que pensamos, no solamente que somos conscientes de nosotros mismos, sino también de saber cuál es la parte de nuestro cerebro que está sintiendo el miedo a la muerte. Y en este caso es el endodermo, la capa más arcaica. Por eso es esa amenaza de castración que bueno, se llama castración porque era el término psicoanalítico del momento, de 1950,
pero tenía que ver con este sentimiento biológico de todas las especies bueno, que compartimos este miedo. Entonces, bueno, bárbaro. Tenemos un miedo arcaico, es el miedo a la muerte. Sí, exactamente. O sea que todo lo que se sucede a partir de ahí es muy interesante, porque uno desde la medicina tradicional, uno dice que cuando hay alguna patología, como denomina la medicina tradicional, ¿no? Cuando tenemos algún síntoma, alguna reparación desde la medicina germánica, ¿no? Desde ahí te dicen que te bajan las defensas, ¿no? Cuando tenés algún conflicto en el ectodermo, te bajan las defensas, endodermo te bajan las defensas, mesodermo te bajan las defensas. Ahora, la inmunoglobulina, digamos, está en todo nuestro organismo. Ahora, ¿por qué nos baja? Eso es lo que vamos a empezar a observar. ¿Qué es lo que nos hace bajar las defensas? Exacto. Hay una comanda inconsciente que hace bajar las defensas. Entonces, en ese caso puede ser por una cuestión física, como tú dices, por la saliva, por el contagio, pero también por el simbólico, ¿sí? Por el inconsciente simbólico, en donde nosotros somos conscientes de que con el pensamiento podemos generar, por ejemplo, no sé, hasta una excitación sexual, ¿sí? El pensamiento puede generar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está actualizándose en este momento en la humanidad? Bueno, está actualizándose el pasado. ¿Por qué? Porque los virus son el pasado nuestro y ellos también necesitan actualizarse. Y bueno, ¿cuál es el medio para actualizarse? Lo hacen a través de la biología humana. ¿Cuál es el medio para actualizarse? Bueno, a través de la biología, ¿sí? A través de la tierra, a través de las especies. Entonces, cuando yo hago los números coronavirus, veo la frecuencia que está detrás, es 162, ¿sí? 162. ¿Qué es 162 para la perspectiva orgánica? Es el presente, que es el 2, actualiza los potenciales del pasado, que es el 1, ¿sí? 1, 6, 2. Entre el pasado y el presente hay un 6, que son los potenciales, que es flow. Es decir, que este coronavirus lo que está haciendo en la humanidad es actualizando a ese pasado que quedó arcaico. Quedó arcaico para muchas personas que todavía tienen este miedo a la muerte. No se puede vivir con miedo a la muerte, pero este miedo a la muerte nosotros lo tenemos así como los virus. Tenemos millones y millones, billones de virus y bacterias por cada una de las células que nosotros tenemos, pero esto es súper inconsciente, súper inconsciente. Bueno, junto con ese inconsciente nosotros tenemos el miedo a la muerte. Entonces, para poder sobrevivir a esta nueva etapa que se viene, que es el 2020, en donde los desafíos a esta amenaza de castración que tenemos todas las especies son cada día más grandes, ¿sí? Porque si no es el virus, es Donald Trump, si no es Donald Trump, es las guerras y las bombas de Rusia, de Norcorea, de los terroristas, ¿sí? Siempre hay amenazas de castración constantes. Entonces, para pasar a esta actualización 2020, tenemos que estar a tono y para eso hay que actualizar el pasado. ¿Qué vamos a actualizar? Bueno, los virus. ¿En qué mes? En el mes 1, que es el mes del pasado, ¿sí? Es ahí en donde se visualizó más conscientemente en nuestro planeta este virus. En el mes 1, en el mes 2, en el mes 3. Tenemos que llegar a abril, que es el mes 4, el mes del presente, con esta conciencia de nuestro máximo pasado actualizada. Sí, está buenísimo. Y actualizar de esta manera eh, esa respuesta al miedo es
es actualizar nuestro sistema inmunológico, es actualizar nuestra conciencia y es actualizar esto que decís vos de la posibilidad de vincular lo concreto con lo abstracto, lo real de lo simbólico. Empezar a vincular, empezar a observar qué tiene el virus de real y qué tiene de simbólico. Cuando nosotros estamos viendo, ¿es real que el virus se contagia físicamente? Claro que sí. Un virus como la fiebre amarilla, que fue el primer virus que viene a partir de la transmisión por sangre y a través de los mosquitos. ¿Había algo real? Claro, es a través de los glóbulos blancos que nos contagiamos. Entonces produce un contagio físico. Pero por otro lado, hay un aspecto abstracto, un aspecto simbólico del cual teníamos que observar, porque de hecho hoy hay muchos virus más, como el Zika, el chikungunya, el dengue, que produce el mosquito. En todo caso, si hablamos de vidas humanas, no es menos alarmante las vidas que se está cobrando el dengue en el Amazonas con esto que se está produciendo ahora. Son de las mismas características. Sí, lo que pasa es que cuando toca a tu cultura, digamos que ahí se activa el simbólico, que es el intermediario para que haya una activación del programa sensato de la naturaleza, que es la enfermedad. Entonces, me interesa también separar lo que es el virus, el contagio del virus, de la activación del programa biológico, ¿sí? Porque acá a veces nosotros lo tenemos junto y no, hay una separación y esto ya es Hammer, ¿sí? Entonces esto no se va a ver todavía en la mayoría de los medios de comunicación, pero según la cuarta ley biológica, los hongos, virus y bacterias comienzan a hacer su trabajo, digamos que se activan cuando está la enfermedad en la fase postconflictólisis, que sería la fase de reparación, ¿sí? Entonces, sí o sí esos virus, esas bacterias van a venir cuando hay algo que reparar, ¿sí? Si no, no. Si no, no va a haber proliferación y no va a haber activación de la enfermedad, ¿sí? Puede haber contagio, pero no activación de la enfermedad, que en este caso es la neumonía. Y la neumonía tiene que ver con los pulmones. Y los pulmones tienen antiguamente un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Tengo miedo a la muerte. Ese tengo miedo a la muerte es una instancia psíquica que es como un botoncito que activa a que los virus vengan a ayudarnos a procesar esa información que todavía no podemos hacer solos nosotros. En el medio pasa lo que pasa, ¿sí? Sí, claramente. El primer miedo, uno de los ejemplos que se mencionan siempre en la nueva medicina es el caso de la tuberculosis después de las guerras, ¿no? O sea, el conflicto activo fue en plena guerra y la reparación se produce posguerra. La reparación de ese miedo a la muerte, que aparece una proliferación de células pulmonar, que los hongos, virus y bacterias ante la reparación se van a buscar reparar ese pulmón, pero cuando no está dañado, sino que es simbólico, van a estar de más estas células ahí y no se van a suicidar porque el conflicto, no se van a poder suicidar. Estas células van a estar ahí, van a estar generando el tumor. Ahora, si uno está vacunado, lo que se hace con antibióticos, que la gran mayoría está vacunado, evita que los virus, que los agentes virales hagan esa reparación. Entonces, con las vacunas, con los antibióticos, evitamos que se produzca esa reparación. Bueno, pero vos fíjate que los pulmones, el año pasado tuvimos los diferentes incendios forestales en el Amazonas, en Australia, en los diferentes pulmones del planeta. Y ahora,
Consecuentemente, en el 2020 tenemos la reparación en los pulmones de los humanos. Sí, esto es muy interesante lo que decís vos, que hablando también con Heyen, mando un saludo si me está escuchando, hablando con él, hicimos, a él le llega esta información, es decir, en los pulmones de la Tierra se produjo una lesión concreta, una lesión física, y quizás ahora estamos observando el extracto, ¿no? Exactamente, y estamos viendo cómo enlazar y cómo sincronizar al humano, a la conciencia humana, con la conciencia de las otras especies. Porque en este caso, el conector es un animal, ¿sí? Siempre que hay animales en el medio contagiando algún virus, ya pasó con la vaca loca, con el antivirus, con la fiebre amarilla, con la peste negra. Siempre tiene que ver también con una vinculación de conciencia entre el humano y las otras especies. En este caso, los murciélagos, y también en el caso del Amazonas, en una vinculación con las especies vegetales. Porque este vínculo que decís vos que tenemos permanentemente si hablamos de virus, estamos de virus, bacterias, estamos hablando de los bacilos, que son tipo bastoncitos, y los cocos, que son como redonditos, que nosotros los conocemos así habitualmente, se producen, tienen la posibilidad las bacterias de estar en organismos vivos, como los virus, que necesitan de la célula para reproducirse o para transmitirse, y las bacterias pueden estar en agentes patógenos, también en agentes patógenos que van luego a transmitirse. Sí, y a degradarse también, porque nosotros no nos olvidemos que todo tiene que ver con una cadena evolutiva. Entonces, los virus adentro nuestro están permanentemente, pero ¿qué pasa cuando sale el virus de mí y va a, no sé, a la materia fecal o a diferentes estados de putrefacción de la materia orgánica? Ahí es cuando luego ingresa, nosotros lo queremos hacer ingresar a nuestro cuerpo, ahí es donde se vuelve patógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una cadena evolutiva también de las especies. Exactamente, es esa permanente actualización que tenemos que hacer con relación a nuestros hongos, nuestros virus y nuestras bacterias. Nosotros permanentemente estamos reactualizando esa información, porque vos hacías mención a la bacteria que nosotros también hemos tenido mucho rollo con esto, con el origen vacuno, que es la triquinosis. Nosotros teníamos ahí, vemos que está en la materia fecal del animal, entonces nosotros lo podemos contraer ingiriendo alguno de sus productos, comiendo su carne, mal cocida, ¿no? Es decir, podemos ingresarla nuevamente de diversas formas, utilizando la misma tabla que cocinamos, que cortamos lo crudo con lo cocido. Lo podemos ingerir de 1000 formas, lo podemos volver a ingresar de 1000 formas. Pero lo que estamos haciendo con esto es observar a nosotros qué nos vincula, ¿no? Exactamente, y lo que nos vincula con hongos, virus y bacterias es un programa arcaico que es la supervivencia. Por eso me parece interesante que también en lo social está este tema de la supervivencia, de los mercados, de la economía, del trabajo, de qué va a pasar si me tengo que quedar 15 días en mi casa sin poder producir, ¿sí?
sin poder producir, sin poder consumir, sin poder alimentar a este sistema productivo, ¿sí? No es casual que también el mensaje sea en casa, quédate en casa, en home, ¿sí? Quédate en tu planeta, quédate en tu metro cuadrado para comenzar a observarte y a generar también los vínculos, porque nosotros tenemos un mecanismo muy interesante también arcaico, que es el de la huida, ¿sí? Nosotros en esta poca conciencia que tenemos de nuestro mundo animal, tenemos algo que es cuando nos incomoda, cuando nos genera carga, es luchamos, huimos, nos paralizamos. Y hay uno que es la huida, y es muy común que cuando tengamos situaciones de conflicto familiar, huyamos. ¿Huyamos a dónde? Al trabajo, al casino, al shopping, al bingo, ¿sí? A diferentes lugares en donde estamos con gente, estamos en un conglomerado de gente, pero estamos solos, ¿sí? La instancia psíquica es la soledad en esos lugares. Entonces, en casa me conecto de nuevo, me reconecto de nuevo con una conciencia grupal más genuina. Sí, por supuesto. Y también nos llama a esa autocuarentena consciente, ¿no? Que no se trata solamente de quedarnos aislados para evitar ser contagiados o transmitir, si consideramos de que podemos llegar a transmitir también este virus, ya sea por contacto físico o por miedo. Tomar conciencia y decir, bueno, yo me quedo para que me baje esta información, como decía una compañera en UNLI, en la formación en la formación que se produjo este fin de semana, que compartimos mucha información. Y ella decía, ¿no?, que de tanto que se hablaba, había una persona que le dijo, yo quiero decidir por mí mismo. Y eso me pareció, creo que fue su padre. Esto fue de una persona que tomó su decisión con relación a qué le estaba pasando con todo esto y decir, yo no quiero estar influenciado, básicamente, ¿no? No quiero estar influenciado, quiero llamarme a mí mismo, a mi interior, separarme de todo lo que escucho, de todo lo que me dicen, de todo lo físico el parasitaje. Dicen. Claro, exactamente. Entonces, y tomar mi propia decisión con relación a esto. Y es muy interesante porque se habla mucho y así información que me viene llegando como para compartir ahora. También había un médico que decía, ¿no? Yo me voy a llamar a mi cuarentena, pero no por miedo quizás a ser contagiado, porque no estoy en una zona de riesgo, a ser contagiado porque no hay gente con contacto directo con el virus, ¿cierto? No está la posibilidad porque es un lugar donde casi no existe esa posibilidad. No es como en las grandes urbes, en Italia, en Francia, que son lugares de paso. En China, que ha habido una migración interna muy grande cuando empezaron los primeros brotes, por el año nuevo chino, por un montón de cosas, migraciones internas y externas. Así que, como no estamos en un lugar, me voy a llamar porque de todas maneras no quiero, digamos, colapsar centros hospitalarios que seguramente ya no tienen respiradores, ya no tienen camas para atender. Entonces tengo un accidente motociclístico y no me van a poder atender. Claro. Entonces es como que todos tenemos que tener una autoconciencia con relación al virus y que sea coherente con nuestra propia información. Uh-huh. Exactamente. Entonces, esta cuarentena que nosotros ya la venimos haciendo hace rato, porque bueno, teniendo una conciencia orgánica, teniendo una perspectiva orgánica, teniendo un calendario, como se los invito a descargar por PDF, es gratuito, en la página de UNLI, bueno, teniendo todas estas herramientas con tanta anticipación como venimos desde el año 2014, bueno, utilicémosla
sepamos que virus es conciencia, y bueno, y sepamos que es importante que dejemos de estar en grandes urbes, así como método de supervivencia, así que es de aglomerarse todos en un punto de la Tierra, y bueno, y generar la supervivencia de esa lógica, ¿sí? Que claro, te ayuda mucho, porque bueno, en un lugar en donde hay más gente, hay más colaboración y hay mayor garantía de supervivencia en un punto. Entonces, les recomiendo leer un libro que se llama Lo pequeño es hermoso, de Schumacher, en donde él habla de volver a esto de las ciudades con un número, ¿sí? No solamente ciudades, sino también escuelas, sino también diferentes instituciones que tienen un número pequeño, que no quieren multiplicarse exponencialmente, porque están haciendo un trabajo a conciencia, y eso también es son grupos de, bueno, en este caso somos 20 personas, en donde el trabajo es más a conciencia también cuando es reducido. Quizás si seríamos 100 personas, yo ya perdería también el contacto personal con cada uno, perdería la conciencia de los procesos. Entonces, me parece muy interesante también que nos replanteemos estos modelos urbanísticos de mucho conglomerado de gente. Sí, si no podemos salir de ahí físicamente, vayamos saliendo de una manera más abstracta y vayamos saliendo de ese pensamiento, ¿no es cierto?, que nos produce cada bajada colectiva. No nos olvidemos que cuando uno baja una información, se baja una información colectiva, depende su hábitat, es la información que se va a estar bajando. Entonces, si decidimos bajarnos una información colectiva, tengamos muy en cuenta de que no sea esta, tengamos muy en cuenta de que no sean informaciones que estén vinculadas a los miedos. Eso es por lo menos una de las posibilidades que tenemos cuando decimos, che, ¿qué hacemos? Tengo miedo, va a haber desabastecimiento, voy a salir corriendo a ganarle la fila a mi vecino para poder comprar algo que en realidad estoy viendo que está sucediendo y que me dicen que va a suceder, pero realmente siento esa carencia, siento que me voy a morir de hambre. No, estamos sintiendo otra cosa ahora. Uh-huh. Entonces eso ir analizando, llamarse a su propia cuarentena y bueno, y transitarla como se transitaba uh-huh. Antiguamente, ¿no? Y aquellos que podían caminar entre los leprosos, que podían caminar entre los agentes patógenos que existían en la India, uh-huh. y no podían y no se contagiaban de nada, pueda estar en cada uno de nosotros. Wow, Nico, gracias. Me gustaría terminar con eso, decir que bueno, que nosotros estamos actualizando al virus. ¿Por qué? Porque está actualizando nuestro programa de supervivencia y bueno, y tomémonos esta cuarentena antes de entrar en el mes 4, que es el mes del presente, es el mes del tiempo orgánico también. Una cuarentena es hacer consciente el tiempo orgánico que el humano venía sin tomar conciencia de esto. Entonces, bueno, simplemente es para eso, para hacer consciente el tiempo orgánico y me parece muy, muy interesante que lo hagamos ahora en el mes 3 para ingresar en el mes 4 con esta sincronización de los 3 tiempos, del tiempo original, del tiempo doble, del tiempo desdoblado, del inconsciente biológico, simbólico y sincrónico y de pasado, presente y futuro. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Nico, por este espacio de Radio UNLI y bueno, y nos vemos en la próxima edición. Gracias a todos.